o sea, la capacidad recién de las neuronas a hacer sinapsis. Recién en este momento comienzan a comunicarse entre sí a través de los dos tipos de sinapsis, o química o eléctrica. Ahora, lo interesante de esto es que la sinapsis, por un mecanismo medio mala gente de autoinmunidad, aproximadamente de cada 10 sinapsis, 4 se mueren en el momento exacto en que uno nace. Por lo tanto, el 40% de sinapsis mueren. Pero al morir quedan las sinapsis de dos tipos. La sinapsis que nosotros usamos y las sinapsis silentes. Pero resulta que las que usamos y con las que vamos, mientras la usamos, vamos creciendo, porque son las más comunes en el proceso de aprendizaje, son la menor proporción. Y las silentes, si no las utilizamos, seguirán siendo las de mayor proporción. Por lo tanto, lo ideal sería que usemos en un 100% las sinapsis que en su menor proporción son no silentes y empecemos a utilizar las que son en su mayor proporción silentes. No sé si les hablé de eso en algún momento, el leer más, bla, 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 para fabricar más sinapsis. Aunque no lo crean, así se fabrica sinapsis, haciendo crucigramas, cuestiones matemáticas, bla, 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 leyendo mucho. Así funciona el cerebro. Entonces, a medida que la persona va creciendo, sus sinapsis silentes, siendo en mayor proporción no usables, las comienzan a utilizar hasta que ya no sean silentes, pero siguen siendo las de mayor proporción. Pero en cambio, si no las usan, ahí que creo que les dije a ustedes como grupo, que viene una neurona que originalmente se pensaba que era patológica, la microglia, y dice, ups, ustedes que tienen 20 y tantos años no las están usando, pero todavía tienen chance, me voy. Después de 40 o 45, 50 años regresan de nuevo, más o menos así es la idea, y ups, no la has usado, y la fagocita se la come. Pero no es un proceso patológico, es fisiológico, sino que lo hace porque le da la regalada gana hacerlo. O sea, ve que no la usan y te jodiste, se te la come, la fagocita y la destruye. Aunque sigue siendo un fenómeno fisiológico, pero con un mal propósito. ¿Sí? El proceso de apoptosis, o muerte celular programada, el proceso de apoptosis o muerte celular programada, por lo menos está comprobado en el sistema nervioso en las patologías de tipo degenerativas. Degenerativa significa que tenemos una muerte celular programada, pero que no podemos aún, digan lo que digan los últimos artículos, bla, 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 digan lo que digan las últimas pruebas que van a salir más o menos en el año 2020, digan lo que digan, va a ser muy difícil anticipar que en una persona antes de que nazca va a tener o enfermedad de Parkinson o enfermedad de Alzheimer. Pero básicamente estas dos enfermedades son las que más problemas provocan en relación del sistema nervioso con lo de muerte celular programada, o sea, el mecanismo de apoptosis, ¿sí? Y bla, 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 y la de la proliferación, la cuarta, proliferación y diferenciación neuroglial. Entonces, en este proceso empieza a proliferar y a diferenciarse la neuroglía. Cuando entremos al capítulo de neuroglía, que sería la clase del día martes, entonces van a ver que existen varios tipos de neuroglía, astroglía, bla, 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 bla. Entonces, recién en este momento ya comienzan como a decir, esta sirve para esto, esta sirve para lo de acá y esta sirve para lo de acá. Y cada una de ellas funciona para cuestiones diferentes. ¿Sí? Ok. Y la última etapa es la de la mielinización. La mielinización empieza, escúchenme esta parte porque suena contradictoria. Ya van a ver por qué. Entre el cuarto mes, o sea la 16ª semana, pero puede avanzar hasta los más de 20 años. ¿Ya? ¿Cómo puede estancarse por patologías X? Pero puede avanzar hasta los 20, 22, 25 años. Teóricamente hablando, aunque no lo creo mucho. Pero la mielinización
se asume que empieza en el momento en que se prolifera el oligodendrocito. Entonces, estamos en el cuarto mes, estamos en la 16ª semana, ¿sí o no? Para que inicie la mielinización, tiene que fabricarse o formarse el oligodendrocito. Pero ese oligodendrocito, a pesar de que se formó, y en este caso inició la mielinización, pero aún no fabrica nada. O sea, la mielina del sistema nervioso central. Nos vamos para atrás. ¿Se acuerdan la cresta neural acá arriba? La cresta neural que se formaba mientras se está haciendo la placa, mientras se está haciendo el surco y bla, bla, bla. O sea, entre el día 18 y 19, bla, bla, bla. O sea, estamos hablando del día 18 o 19 días, pero acá estamos hablando de la 16ª semana. O sea, han pasado un chorronchonchón de días. Entonces, esta cresta neural de aquí originó ¿qué cosa? A una célula que se llama célula de Schwann. Pero esta célula de Schwann, aunque se fabricó en el día 18 o 19, se queda en el aire, como que inhibida. Ups, me formo, pero no fabrico nada. Espero hasta la 16ª semana para que se fabrique el oligodendrocito, que también va a fabricar mielina, pero para el sistema nervioso central. Este va a fabricar mielina para el sistema nervioso periférico. En el momento en que este fulano de aquí se da cuenta que el fulano de acá se formó, mas aún no fabrica mielina, él empieza recién a formarla. ¿Sí ven que es contradictorio? Sí. Por lo tanto, el inicio de la mielinización siempre será primero en el sistema nervioso periférico. Y dentro del periférico, primero se mielinizan los nervios motores y luego los nervios sensitivos. Acto seguido, inicia la mielinización, pero el sistema nervioso central. Pero estos son al revés. Primero se mielinizan los sistemas sensitivos centrales y luego se mielinizan los sistemas motores descendentes. Cuando digo sistemas sensitivos centrales, me refiero a quién? Al cordón blanco posterior, que es el que maneja la propiocepción consciente, y al haz espino talámico lateral, que maneja el dolor y la temperatura. Entonces, repito, el inicio de la mielinización, celularmente hablando, miren que lo repito y lo puntualizo. El inicio de la mielinización, celularmente hablando, es gracias a la proliferación del oligodendrocito. Pero el de acá, del periférico, ya se formó. El del periférico, que ya se formó en el día 18, espera que el sistema nervioso central se fabrique, pero empieza en ese momento él a fabricar su mielina. Y en el momento en que lo hace, primero lo hace con los nervios motores y luego lo hace con los nervios sensitivos. Y en el otro es al revés, con los sensitivos, cordón blanco posterior, que es propiocepción consciente, y el ácido talámico lateral, que es dolor y temperatura. Y subsecuentemente con los sistemas motores descendentes, y me refiero a las córtico-espinal. ¿Sí? ¿Sigo para terminar? Ok. Luego que pasa esto, se mieliniza el prosencéfalo. Y el prosencéfalo es el sistema neuroanatómico que más se mieliniza. Debe mielinizarse hasta las patas para poder funcionar bien, porque básicamente el prosencéfalo es el que se divide en telencéfalo, hemisferio cerebral, y en el diencéfalo hay hipotálamo, tálamo, subtálamo, epitálamo, metatálamo, bla, bla, bla. Entonces, al hacer eso, se mielinizan las fibras que están decurriendo por la sustancia blanca.
Las primeras que se melinizan son las de proyección. Vayan a cualquier texto y miren cuáles son las de proyección, y ya lo vimos a propósito de generalidades. Luego, las fibras de asociación o asociativas, por ejemplo, el fascículo uncinado, el fascículo arqueato, bla, bla, bla. Y al final, las fibras comisuradas. O sea, ¿quién? El cuerpo calloso, la comisura blanca anterior, el circunpelucio, bla, bla, bla. Primero las de proyección, luego las asociativas y al final las comisuradas. ¿Sí? Ahora, seguimos avanzando en la mielinización y se mieliniza el cerebro. Dibujemos un cerebro, que yo soy una bestia para dibujar. Pero imaginémonos que ese es un cerebro, parece un Pac-Man, con el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Entonces resulta que esta sería la cisura de Silvio y esta sería la cisura de Rolando, o sea, la que separa lo anterior, que es motor primario, de lo posterior, que es sensitivo primario. Y resulta que la secuencia de mielinización en el encéfalo, o sea, en el cerebro, siempre es del centro a la periferia. Lo mismo con el de acá, del centro hacia la periferia, del centro hacia la periferia. De tal manera que siempre es como que hace esto. Se expande hacia adelante y hacia atrás. Se expande hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Y lo hace en sentido antihorario. Antihorario significa en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, empieza primero en los lóbulos occipitales, 2 en los parietales, 3 en los frontales y termina con los temporales. O sea, hace esto. ¿Sí? En sentido antihorario, se encuentran las manecillas del reloj. ¿Sigo? El niño nace y ustedes dicen, ya se mielinizó. No. El niño nace y en el momento en que nace es cuando en realidad la mielinización prolifera más de cuando aún no nacía. Pero ya desde el 4º mes ya se estaba mielinizando. Por lo tanto, la mielinización, a pesar de que empieza en el 4º mes de gestación, en realidad su proliferación es más notoria inmediatamente en el momento en que nace. En ese momento empieza a ser mucho más brutal y se sigue mielinizando brutalmente hasta los primeros 18 meses de vida. Y de ahí en adelante solamente se mieliniza por espacios pequeños de tiempo hasta la edad de ustedes, 20 y tantos años. Entonces, cuando un niño es recién nacido, las estructuras que están mielinizadas son el tálamo ventrolateral, el tallo cerebral posterior, el núcleo lenticular, el brazo posterior de la cápsula interna y el fascículo córtico espinal. Repito, el recién nacido, en el momento en que nace, tiene esas 5 estructuras bien mielinizadas: el tálamo ventrolateral, el tallo cerebral posterior, el núcleo lenticular, el fascículo córtico espinal y el brazo posterior de la cápsula interna. Al 3er mes se mieliniza la sustancia blanca cerebelosa. Al 4º mes, el esplenio, ¿de quién? Del cuerpo calloso, y el centro semioval, que es la convergencia de todas las fibras de sustancia blanca que nacen de las neuronas que están ubicadas en la corteza cerebral. En el 6º mes, la rodilla posterior del cuerpo calloso. ¿Sí? ¿Dónde estamos? 3º, 4º, 6º. 3º, 4º, 6º.
el mes número 11, en el 11º mes, el brazo anterior de la cápsula interna al inicio del nacimiento fue el brazo posterior de la cápsula interna. Al 14º mes, la sustancia blanca occipital. Al 16º mes, la sustancia blanca frontal. Y al 18º mes, o sea, al 1 año y medio, ya está 100% mielinizado. ¿Sí? ¿Por qué dicen que la mielinización ¿Hasta los? 20 años? Porque se sigue mielinizando, pero ya se mielinizó 100%. O sea, la idea de la mielinización es que a pesar de que ya todo se mielinizó, pero se mieliniza más de lo que ya estaba mielinizado. O sea, forma más mielina en derredor de la fibra que ya tiene mielina. O sea, te pongo un ejemplo que es hasta tonto, por decirlo así, pero para que me entiendan. Imaginémonos que mi dedo es un axón y está cubierto con mielina de 1 centímetro de diámetro. Pero eso implica que ya el 100% de mi cerebro y de mis fibras, en este caso de mis fibras de sustancia blanca, ya tengo yo año y medio. Entonces ya no hay más estructuras que mielinizar, pero sí se mantiene la mayor mielinización. Entonces, a pesar de que ya todas las estructuras están 100% mielinizadas, pero ya a medida que pasan los años, ya la mielina de esta fibra, por decirlo así, ya no será de 1 centímetro de diámetro, sino de 1,5 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros. No es así, pero esa es la idea. O sea, eso es lo que quise entender. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta? En el cuerpo hermano se dijo dos estructuras, que era el exterior del cuerpo calloso y el centro semioval. Y en el sexto, la rodilla, en particular la posterior, pero son las dos rodillas. Ahí viene el 11º, el brazo anterior, bla, bla, bla. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Necesito 6 personas para la próxima. 2. Ya, ustedes 2 y ustedes 2. Ya, vuelvo a repetir. Ustedes 2. Ustedes 2, igualitos que man. Oh, salió Avilés 2.